Escucha el análisis más profundo en el tema migratorio en Podcast Radio América HN, con nuestra nueva entrega Dimensión Migratoria, Desplazamiento más allá de las fronteras, episodio 6 con Nora Urbina, exfiscal de la niñez, moderado por el periodista Lesma Morazán Reyes. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Bienvenidos a un episodio más de Dimensión Migratoria 2024. Los podcasts que estamos teniendo aquí, que están teniendo mucho eco, y en esta ocasión me place presentar a una profesional connotada, con carrera fiscal y conocedora de la temática migratoria infantil. De ello vamos a hablar este día, la abogada Nora Urbina. Abogada, bienvenida a Radio América. Muchas gracias por esta cordial invitación. Estoy muy complacida de poder llegar a miles y miles de hondureños para poder abordar esta temática creciente, pero además preocupante, sobre todo cuando en estos procesos migratorios irregulares tenemos niños y niñas. Sí, cuando me dice creciente, ¿cómo estamos en estadísticas en el 2024? Bueno, en el 2024 se han han sido retornados 4.476 niños y niñas, solo en lo que va del año, y son cifras súper actuales, son al 17 de junio de este año 2024. 2.480 son niños y 1.996 son niñas. Este es el primer dato que quiero destacar. Cada vez más niñas emprenden esa ruta migratoria, un camino peligroso, un camino que las coloca en mucha mayor vulnerabilidad, y de este total de 4.476 niñas y niños, 1.050 van viajando solos. Esto también es una mayor vulnerabilidad, porque esto implica que por la falta de madurez, por la falta de sabiduría que ya puede tener un adulto, pueden ser fácilmente captados, por ejemplo, por el crimen organizado y ser víctimas de otro tipo de delitos. También quiero destacar, licenciado Ledman y público que nos ve y nos escucha, que de 0 a 5 años son 1.493 niñas y niños de esos 4.476, es decir, casi 1.500 niños y niñas. Esto también es un dato sumamente preocupante, porque un niño de 0 a 5 años, por ejemplo, no decide ni tiene la suficiente madurez, ni percibe los peligros como los puede percibir un adulto, y no decide solo tomar la ruta migratoria. Esto es una decisión que toman de manera inconsciente, quizá de manera inocente en algunos casos, los padres y las madres de familia. De 6 a 11 años son 1.356 niños y niñas, y de 12 a 17 años son 1.627. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, la mayoría de los niños y niñas que iniciaban la ruta migratoria eran ya de 15, 16, 17, cuando un adolescente decía: me voy para Estados Unidos, aquí no estudio, aquí no encuentro trabajo, agarraba una mochila y se iba. Hoy por hoy, cada vez hay niños de más corta edad migrando, decisiones que toman los padres de familia, y yo no quisiera responsabilizar directamente a los padres, porque muchos padres agarran sus hijos, agarran una mochila y se van familias completas. Lo que sí quisiera es hacer conciencia, licenciado Lehmann, en el sentido que
Siempre viajar de manera irregular representa un peligro para adultos, para niños, para todo el mundo. Pero que vayan niños y cada vez niños más pequeños y muchas veces solos, como ocurre con 1.050 niños que han sido ya retornados de diversos países, México, Estados Unidos. Eso todavía es más preocupante y el Estado debe desarrollar acciones encaminadas a crear oportunidades para las familias en Honduras, desalentar la migración irregular para proteger a nuestras niñas y a nuestros niños. ¿A qué atribuye ese fenómeno? Que la población migratoria infantil se está yendo a más corta edad. Fíjese, Ledman, que yo con ocasión de mi trabajo como consultora en temas de niñez y derechos humanos, tengo la valiosa oportunidad, porque eso yo lo disfruto realmente, de trabajar con adolescentes a lo largo y ancho del país, y he estado con adolescentes en zonas rurales, en zonas del interior del país, en tierra adentro, como decimos aquí en Honduras, y he podido escucharlos en estos temas. Y ellos resienten mucho y tienen muchísima queja en nuestro país para todos los gobiernos que han habido, porque este ha sido un problema de toda la vida y cada vez, como dije, más creciente. Pero ellos dicen, bueno, en Honduras no hay acceso efectivo a la educación. Hay comunidades aquí donde los niños, niñas, adolescentes no tienen un centro educativo de secundaria, por ejemplo. Tienen que caminar, tienen que ir a otra región. ¿Eso los está moviendo a abandonar el país? Y eso los está moviendo en parte también la falta de trabajo de sus padres, la falta de ingresos en el hogar. Hemos podido escuchar en su programa La Voz del Migrante cómo muchos migrantes dicen, no, es que me vine porque le quería hacer la casa a mi mamá, porque quería dar mejores condiciones a su familia. Entonces creo que el problema estructural, pobreza extrema, falta de trabajo, falta de ingreso a las familias, impacta de manera directa a los niños y niñas que, ya sea en el marco de migración de toda una familia o en el marco de un viaje solos, no acompañados, o no acompañados, toman la ruta migratoria. Hay factores, este es un problema multicausal, hay diversos factores, la violencia también en el seno de la familia, la falta de acceso a otros servicios. ¿El factor reunificación familiar qué tanto está incidiendo? Muy alto. Es uno de los factores que están dentro de las primeras causas de la migración. Y es que definitivamente yo les digo a estos adolescentes cuando me dicen, mire, es que si yo estudio, aquí no me van a dar un trabajo por tener un título, una maestría, aquí los trabajos se dan de manera política. Y me mencionaron ejemplos. Mira al fulano, ¿qué título tiene? Mira al otro fulano, ¿qué título tiene? Entonces, eso realmente desalienta, desmotiva. ¿Podemos resumir eso en desencanto, en desesperanza de la niñez y de la adolescencia? Claro, Ledman, un desencanto, una desesperanza muy profunda, sobre todo ya en los adolescentes que están en ese proceso de educarse. Y eso también a ellos les desmotiva a entrar a un centro educativo, dicen, o a retirarse de un centro educativo. Hay demasiado desempleo en Honduras y los jóvenes son de los más afectados. Sí, ahora esa desesperanza no los hace ver los peligros que hay en la ruta migratoria, rebasa esa desmotivación, esa desilusión que ven en el país, rebasa los miedos. La rebasa. Fíjese que me han manifestado las y los adolescentes que ellos están constantemente amenazados para ingresar, por ejemplo, a un grupo delictivo organizado, que se sienten coaccionados, intimidados para ingresar a esos grupos delictivos organizados y dicen, bueno, si yo no ingreso, me van a matar. Si igual corro peligro, me van a matar en Honduras, mejor me juego la vida en esa ruta tan peligrosa, ¿verdad? Entonces, yo creo que el Estado, los gobiernos en Honduras deben avanzar
hacia esa seguridad, la seguridad comunitaria, espacios seguros, espacios protectores de la niñez y la adolescencia, y claro, políticas públicas también paralelas, como mejorar el acceso a la educación, mejorar el acceso al empleo, dar oportunidades laborales a través de el emprendedurismo en los lugares y en las regiones que se pueda estimular eso, porque estamos perdiendo. Y mire, hay una preocupación mayor que también me gustaría mencionarla. Ya no se está yendo solo el adolescente, el joven que no tiene un título, que no tiene un empleo. Mire, se están yendo médicos jóvenes. Sí. Se están yendo ingenieros. Fuga de talentos. Se están yendo arquitectos, porque se encuentran con estas cosas de que en sus oficinas hay una persona que esté estudiando, pero está muy conectada políticamente. Muy apadrinada. Muy apadrinada, y le dan un sueldo de 40,000 lempiras. Y hay un médico, hay un ingeniero. Y eso genera descontento, claro, descontento, obviamente. Que tiene maestrías, que tiene doctorados en su materia, en su área, y gana 25,000. Entonces dice, pero ¿de qué me sirve estudiar? Yo me voy de este país a buscar otro país donde de verdad me reconozcan mi conocimiento, mis méritos, mi preparación. Se está yendo, y se lo digo con conocimiento de causa, Lesman, gente, muchachos que han sido preparados, que han estudiado y que se están quedando en otros países. Fíjese que ahora dicen los jóvenes, me voy y yo me quedo como sea en otro país. Hace poco me comentaba un licenciado en economía que se fue a Canadá, que en la región donde él está se pueden empedrar las calles de gente que se ha ido de estos países, incluyendo a Honduras. Se han ido con una beca, con un motivo de estudio, pero que están arreglando documentos para quedarse de manera legal en esos países. Yo creo que eso es una pena que se esté dando en nuestro país, y si esto se sigue dando de la forma acelerada que se está dando, pronto vamos a tener un país sin gente preparada, sin gente que realmente pueda llevar el país a mejores derroteros. Sí, bueno, usted como consultora ha podido comprobar esta premisa, abogada, que se habla, que ya no es un mito, sino una realidad, que hay comunidades al interior del país que ya no tenemos población económicamente activa. Sí, que se están yendo. Claro, y yo le puedo mencionar un municipio que yo conozco muy bien, es La Virtud, Lempira. Mire, usted en La Virtud se va por una calle, no hay familia que no tenga sus hijos, sus nietos en Estados Unidos. Usted se encuentra con unas casas enormes, bonitas. Y la mayor parte de la población que predomina es la adulta. Adulta, porque los jóvenes se han ido y se han llevado sus hijos. Se los han llevado muchas veces con lo que llamamos coyotes. Y yo siempre digo, pero es que el coyote, porque a mí me dicen, no, pero es que mire, tal coyote es bueno. Yo le digo, no hay coyote bueno. Porque cuando un coyote en la ruta, que es un traficante, sí, ¿verdad?, de personas, se ve descubierto. Ese coyote no falla, dicen. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Ese coyote no falla. Mire, ese coyote bueno, se le paga bien, pero ese coyote nadie ha sido... Buena frase esa, no hay coyote bueno. No, yo lo digo, y no hay coyote bueno, porque yo tuve casos, siendo fiscal de la niñez, de niños de 4 años. Tuve un caso de un niño de 4 añitos, que cuando lo iba a agarrar migración, el coyote se fue corriendo y dejó a aquel niño en los rieles del tren. Y allá estuvimos haciendo toda la coordinación para poder retornar a ese niño, porque claro, es un niño tan pequeño. Son abusados en su mayoría. Que el retorno, abogada, pues esa es otra cifra muy triste.
que la mayoría el 70, y esta es una cifra que no es tan nueva, ¿verdad? Más del 70% de las mujeres y de las niñas son abusadas sexualmente en la ruta. Parte del paquete que los coyotes ofrecen es la pastilla anticonceptiva para evitar ese embarazo, porque casi que se asume como parte de ese traslado de aquí de Honduras a... Es decir, anticipadamente al viaje le dan la pastilla. Le dan la pastilla. Y mire, a los albergues que hay en la ruta, llegan las mujeres descompensadas, llorando cuando han sido abusadas sexualmente. Tuve la oportunidad de ver en un albergue de México, estando yo ahí haciendo una visita para ver este tema de la migración irregular y la atención en los centros que hay en la ruta, de llegar una mujer llorando con el esposo que la acababan de abusar sexualmente en la ruta y la abusaron delante del esposo. Entonces, mire, yo creo que estas cosas son las que se tienen que decir para que la gente sepa cuáles son los peligros que hay en la ruta migratoria. Y el tema de trata, ¿verdad? Que la trata puede ser para diversos fines, la trata de personas. Puede ser para utilizar a las personas, especialmente a los jóvenes, a los hombres, en actividades de crimen organizado como sicariato, venta de drogas. Puede ser para utilizar a los niños en actividades de mendicidad, pero mendicidad forzada y supervisada. ¿Eso se da más que todo en México? Eso se da, se da en la ruta. ¿Desde Guatemala? Desde Guatemala, porque las bandas están en toda la ruta. Uh-huh. Y las mujeres y las niñas son llevadas a bares, a centros nocturnos para explotación sexual comercial. Y lo más triste, Lesman, cuando los niños y las niñas o las personas adultas se exponen en la ruta a que sus órganos sean extraídos, ¿verdad? Eso también es una realidad y es un tema que cuando yo fui fiscal, en reuniones de fiscales en México, se discutió sobre este tema de la extracción de órganos y lamentablemente esto no podemos dejar de ligarlo de manera automática con el tema de personas desaparecidas, niñas y niños desaparecidos, que se da muchísimo también en esa ruta migratoria. Yo siempre digo, y porque uno se encuentra con mucha gente que dice, me voy a ir para Estados Unidos, ya tengo el coyote. Yo siempre trato de por lo menos hablarle a la gente de cuáles son las realidades de lo que sucede en la ruta. ¿Cómo andan las estadísticas en cuanto a menores desaparecidos en la ruta migratoria? Fíjese que ese es un dato que pues el Estado lo debería tener. Yo solo le puedo decir y confirmar que en Honduras hay una ley para la ubicación, ¿verdad?, de niños y niñas desaparecidas. Es la ley que denominamos Ley de Alerta Amber, que fue aprobada hace más de 10 años, ¿verdad? Fue una lucha que tuvimos siendo yo pues fiscal de la niñez. Pero que lamentablemente no se pone en la práctica. Bueno. Es que fíjese que ha ido muy lento eso, porque se tenía que hacer un reglamento, se tardó más de una década en hacer ese reglamento, que le tocaba obviamente a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, pero ya se hizo el reglamento, ya se ha trabajado en un protocolo también de actuación para la localización de niñas y niños desaparecidos. Hay una unidad que depende de Interpol, de la Policía Internacional y pues no va, digamos, con la celeridad que todos quisiéramos. Creo que hemos visto como muy poco el problema de niñas y niños desaparecidos. ¿Esa ley tiene que ver con la alerta que cae en los móviles, por ejemplo en Estados Unidos? Es muy aplicada esa ley, muy conocida, ¿no? Así es. Cuando un menor desaparece. En Estados Unidos
hemos tenido la experiencia, muchas personas que hemos viajado allá, que cuando un niño allá está desaparecido, inmediatamente le empiezan a caer cada tantos minutos en su celular, porque le cae a todo mundo y todo mundo está como a la expectativa de qué va a pasar, si el niño va a aparecer. O sea, es una alarma en realidad que un niño se desaparezca. Creo que ese es un tema que todavía es una tarea pendiente y es una deuda que tenemos con las niñas y los niños en Honduras. Sí, abogada, el tema del tráfico de órganos detrás de la migración infantil, ¿qué nos puede comentar? Mire, ¿qué le puedo decir? Yo, siendo fiscal de la niñez, porque también en ese tiempo era presidenta de la junta directiva como fiscal, ¿verdad? El otro cargo, pues, ad honorem, de la Comisión contra la Trata, la CISEC, que tiene el antecedente de que la ley la promovimos y se hizo en el año 2012 y desde entonces se viene trabajando en reuniones con fiscales de toda la región de México y con investigadores de FBI, de toda la policía que trabajaba en ese tema, de tocar un poco más a fondo el tema de la extracción de órganos. Esa es una realidad, Lesman. Es una realidad y los que hemos estudiado más a fondo la problemática de la trata de personas, sabemos que la donación de órganos es legal en todo el mundo, pero se pasa todo un proceso para llegar a donar un órgano. Se hace, por ejemplo, estudios si es un riñón, estudios histopatológicos, se pone a la persona a ver si hay o no hay compatibilidad y es una donación. Si las personas mueren y han dejado autorizado que la córnea se puede donar, y eso existe en todo el mundo de manera legal. Pero de esto otro... Pero de manera supervisada. Sí. Pero ¿qué pasa con la trata? Sí. Cuando hablamos de trata de personas y de la extracción de órganos o tráfico de órganos, estamos hablando ya de una actividad ilegal, sin control, que se da en mercado negro, si le podemos llamar así, donde personas que necesitan un órgano pagan grandes cantidades de dinero y las compran en ese mercado negro, y ahí es donde hay delincuentes que se prestan para... ¿Los menores son asesinados, ahora? Los menores, claro que pueden ser... cuando les extraen los órganos, ¿en ese mercado negro? ¿O cómo funciona? Puede morir, claro que puede morir. Por ejemplo, si a un niño usted le quita un órgano, por ejemplo, un riñón, voy a poner un ejemplo, un riñón, y el otro riñón no es un riñón que está saludable, obviamente que esa persona o ese niño o ese adulto va a tener un problema con el riñón que le quedó porque no es un riñón saludable. Y probablemente va a morir. Entonces, ese mercado negro, esa compra y venta de órganos que se hace no en un mecanismo legal de donación, sino que se hace de manera incorrecta y en el marco de la comisión. ¿Real? ¿Existe ese mercado negro? Existe ese mercado negro, claro que existe, Lesman, y es un tema que el último caso que yo supe que se dio en Costa Rica. Se dio en Costa Rica cuando yo todavía era fiscal, y era fiscal que llevaba un poco el liderazgo en el tema de trata de personas en Honduras. Entonces, ese es un problema real. Es real, existe, y mire, se han descubierto hospitales clandestinos que están subterráneos, y es ahí donde se realiza en una actividad totalmente delictiva la extracción de esos órganos y pues venderlos al mejor precio en ese mercado negro. ¿Y el menor no acompañado es el que está más expuesto a ello? Bueno, mire, abogado? Es que todas las personas, Lesman, pero claro, el menor no acompañado es mucho más vulnerable a este tipo de cosas. Las niñas para explotación sexual, creo que es un problema. Si hay una legislación internacional
que es el protocolo contra la trata de personas, que lo han aprobado los países en el Concierto de las Naciones y en el marco de la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada, es porque el problema existe. Y si Honduras ha ratificado el protocolo de Palermo, la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, es porque reconocemos como país que la trata de personas con fines de extracción de órganos existe en el mundo, y Honduras no es la excepción de estar expuesto a este tipo de criminalidad. Creo que ese es un delito del que poco se habla. Tiene una pena en Honduras, tiene una pena de más de 15 años, pero que ahorita se está buscando la reforma al delito de trata de personas. Posiblemente se le va a dar mayor pena a este delito, y creo que pues los medios, la población, la ciudadanía debería estar más informada sobre este tipo de delitos, y también los mecanismos de cómo protegerse ante este tipo de criminalidad. Y una de las formas de protegerse es buscar una migración legal, buscar una migración regular. Ya no usamos el término legal e ilegal. Hablamos de migración regular y migración irregular. Buscar una migración regular. La Secretaría del Trabajo maneja proyectos con otros países que dan la oportunidad de tener una migración regular con documentos, con papeles, subiéndose a un avión de manera segura. Yo creo que la población debería de informarse un poco más sobre este tipo de proyectos que la Secretaría del Trabajo tiene. Sí, finalmente, abogada, en su experiencia y como consultora también de la temática, ¿ha logrado corroborar si en efecto hay autoridades, ya sean policiales, de migración o de otra índole, vinculadas al tráfico de menores? Bueno, con esto me voy a remitir a información pública que ha circulado justamente en los medios de comunicación, como por ejemplo en Choluteca se ha hecho la detención de funcionarios, por ejemplo, de migración que han estado ligados a este tema del tráfico ilegal de personas, porque aquí tenemos dos temas: el tráfico ilegal de personas, que es una actividad donde el migrante está consciente que no va con papeles, que no tiene papeles, pero quiere llegar a Estados Unidos, quiere, por decir un ejemplo, o a España, pero quiere tener una mejor vida, paga un coyote o paga cómo llegar a ese país de destino, sabiendo que la actividad que va sin papeles y que la actividad que hace ese coyote es ilegal. Y el otro, que es la trata, donde las personas generalmente van engañadas, no saben que van a ir a ser explotadas a un bar, a un centro nocturno, que les van a sacar sus órganos o que les van... Entonces, esa es la diferencia entre la trata y el tráfico. El tráfico y en la trata pueden haber funcionarios involucrados. Veíamos recientemente en el caso de Roatán, y por eso digo yo me remito a la información pública, cómo allá se llevó un juez de paz, se habló de un juez de paz, se habló de policía, se habló de... pues esos son funcionarios que tienen la obligación de proteger a la sociedad, y sin embargo no lo están haciendo, sino que están metidos en las bandas o en las redes de crimen organizado. Muy bien, con nosotros ha estado en este episodio del podcast Dimensión Migratoria 2024, Desplazamiento Más Allá de la Frontera, la abogada Nora Urbina, una profesional connotada del Foro Nacional y con mucha autoridad profesional y moral para hablar de la temática de la migración infantil. Ultra Serenerbón bebible, energizante y antiestrés. Potencia tu mente. Olvídate del estrés y dale energía a tu cuerpo. Todo lo que tenés en mente es posible con Ultra Serenerbón. Serenerbón, activamente. Escucha este y todos los episodios en Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast y en www.radioamerica.hn. Podcast Radio América HN.